¿Tenéis miedo? Yo también. Todo es lo que os voy a contar ahora, todos los miedos a los que os enfrentáis vosotros, son miedos a los que yo también me he enfrentado y que muchos sigo enfrentándome y tengo que seguir superando. Miedos que nos impiden avanzar en el camino de la acuarela y, bueno, y de la pintura en general, pero más en particular en este caso voy a hablar de la acuarela. El primer miedo al que nos enfrentamos es el miedo al agua. Siendo la acuarela una técnica que se fundamenta en el uso del agua, pues es algo a lo que al principio le tenemos mucho miedo, porque eso hace que nuestra acuarela, nuestro trabajo, la ejecución del trabajo de la acuarela sea muy impredecible. Trabajar con grandes cantidades de agua es lo que nos permite obtener manchas con fundidos, efectos de granulación, muchos efectos que son muy bonitos, pero que son bastante impredecibles. Y en un principio parece que queramos controlarlo todo. Por eso nos da tanto miedo trabajar con agua, pero si no nos lanzamos, si no nos soltamos en ese sentido, si no añadimos más agua a nuestras acuarelas, sobre todo en los primeros procesos, en los primeros lavados, nuestras acuarelas van a quedar rígidas, van a quedar sin vida, sin gracia. A ver, todas las técnicas son válidas y hay que saber utilizarlas todas, y trabajar en seco con el papel en seco está muy bien, pero si queremos soltarnos y que nuestras acuarelas tengan otro nivel, tenemos que tratar de utilizar más agua, no tener miedo a esa espontaneidad, esa cierta imprecisión, lo impredecible que resulta pintar con mucho más agua. Otro miedo que tenemos es a los pinceles. Bueno, ¿qué es eso de tener miedo a los pinceles? ¿Qué significa? No es a los pinceles en sí, sino a lo que me refiero es a determinado tipo de pinceles. Este pincel, por ejemplo, pues es un pincel que da miedo, da miedo. Incluso a mí a veces me sigue dando miedo. Es un pincel que es muy grande, es un número 18 y además es un pincel de pelo natural. Este es el Escoda Aquario y es un pincel, como digo, de pelo natural, petit gris. Y pues bueno, el miedo que podemos tener cuando nos enfrentamos a un pincel así es el poco control que nos brinda. Es un pincel que, como digo, es muy grande, con lo cual pues vamos a poder controlar poco el dibujo y la definición, y además es un pincel muy blando. Los pinceles de este tipo, los petit gris, pues son pinceles que son muy blandos, con lo cual todavía tenemos menos control. Pero son pinceles que son necesarios y que son muy útiles en los primeros lavados, en las primeras fases de la acuarela. Si no lo habéis visto, tengo un vídeo sobre pinceles, que se llama Los 7 pinceles imprescindibles para acuarela, en el que bueno, pues, explico un poquito pues, las características, las diferentes fibras, etc. Entonces, cuando empezamos muchas veces, pues nos gusta tener, como decía, mucho control y utilizar pinceles que sean de tipo sintético, más duros, más pequeños, con mucha punta, que nos permitan, pues eso, mucho dibujo, mucho control. Y esto pues está bien en fases avanzadas de la acuarela, pero en los primeros lavados tenemos que dejar que la cosa pues vaya un poco más libre, más fluida. Además de que este tipo de pinceles pues, nos van a permitir hacer lavados grandes en superficies de gran amplitud y sin dejar marcas, con un color uniforme. Cuando vayáis a comprar pinceles o cuando vayáis a elegir un pincel en concreto para
abordar una acuarela, si tenéis duda, iros al más grande. Si tenéis duda entre dos, ir al más grande, ir siempre a un pincel un poquito más grande, porque pecamos siempre al principio de pinceles demasiado pequeños por querer tener ese control. Otro miedo con el que se enfrenta muchas veces el principiante es el miedo al color. Es muy frecuente ver en acuarelas de gente que está empezando que se quedan como muy deslavadas, muy bajas de color, con muy poca saturación, muy planas, con el mismo tono en toda la acuarela. Entonces, no hay que tener miedo de incorporar un buen chute de color en algunas zonas, que vibre, que se vea. No tener miedo de coger buena cantidad. A veces es miedo por pensar que a lo mejor nos queda algo demasiado exagerado, y muchas veces también es vagancia. Porque preparas, esto a mí me pasaba mucho al principio, preparar la mezcla de agua con pigmento, ponerte a pintar y ver que la mezcla se te iba acabando, y para ir estirando esa mezcla, ir añadiéndole un poquito más de agua, ir estirándolo, ¿no? Como si fuera el bote del champú, ¿no? Que se nos está acabando el champú y le echamos agua y lo vamos estirando. Bueno, pues cómprate otro champú, abre un bote de champú nuevo, porque si no, no te vas a lavar el pelo con agua con un poco de champú. Pues con lo del color es lo mismo, muchas veces quieres ir estirando por no coger más color, por la vagancia, que es inconsciente, porque te metes en la acuarela, te metes en la obra y te olvidas de que tienes ahí una paleta de colores de la que tienes que ir sacando pigmento. Esto es más fácil si utilizáis acuarelas de tubo, que yo os las recomiendo más, que bueno, ya os las he recomendado en un vídeo que hice sobre acuarelas. Yo os recomiendo que utilicéis acuarelas de tubo también por este motivo, porque es mucho más fácil coger cantidad de color. En los godets cuesta más pues, sacar material, hay que insistir más con el pincel, y luego pues tened en cuenta que el pincel hay que utilizarlo en toda su superficie, es decir, cuando vayáis a coger color, pues bien de la paleta que hayáis puesto en una pintura de tubo, o que estéis poniendo o que estéis cogiendo de un godet, que el pincel se puede hacer así y no le pasa nada, y vais a sacar mucha más cantidad de material. No hagáis así, uy, con la puntita así un poquito. A ver, sí, si estáis haciendo una cosa que queréis que sea muy clara y queréis coger muy poca cantidad, pues sí, pero que no tengáis miedo de arrastrar bien y eso, y no ser vagos en ir incorporando a la mezcla más color si lo necesita, y no ir solo alimentándola con agua. Que a mí es algo que me pasaba mucho al principio, que pues por vagancia es algo inconsciente, no lo piensas, pero tú ves que echándole agua sigues teniendo ahí color, pero claro, luego ese color va bajando, va bajando, va bajando. Claro, hay que tener mucho en cuenta eso también, que las acuarelas bajan de color cuando secan. Entonces, eso, no tenemos que tener miedo a meterle una buena cantidad de pigmento. Aunque en un principio nos parezcan que están muy subidas, hay que meterle buena cantidad. Otro miedo que tenemos generalmente los que pintamos con acuarela es el miedo a equivocarnos, pero bueno, que esto es un miedo muy común porque es algo muy común en todas las facetas de la vida, no querer equivocarte. Pero en la acuarela, con más razón, porque la acuarela tiene poco margen de corrección, eso ya lo sabemos, que al ser una técnica transparente, pues bueno, no podemos tapar los errores de capas que hayamos puesto que tengan bastante color, de capas oscuras, no podemos poner capas más claras encima, se pueden corregir ciertas cosas,
tengo pensado hacer un vídeo sobre, bueno, soluciones que podemos tener, sobre errores que cometamos en acuarela, posibles soluciones. Si no queréis perderoslo, pues ya sabéis, suscribirse al canal. Venga, que ya estamos cerca de los 1000 suscriptores. Bueno, pues eso es lo que decía, que como tenemos poco margen de maniobra, se pueden corregir ciertas cosas, pero no siempre y no en la medida que nos gustaría, tenemos mucho miedo a equivocarnos. ¿Eso qué hace? Que nuestras pinceladas sean dubitativas, que no tengan la suficiente velocidad, con lo cual la acuarela pierde frescura. Entonces, bueno, eso es algo que se va aprendiendo con la práctica. El hecho de dar pinceladas pues, más precisas, más decididas, se va aprendiendo con la práctica, pero es un miedo que yo creo que no se va nunca. Yo lo sigo teniendo. Cuando tienes una acuarela en un estado muy avanzado, siempre te da miedo estropearla. Hay algunos procesos críticos, algunas pinceladas que tú sabes que tienen cierta complicación. Siempre hay cosas que te dan cierto miedo, pero bueno, el miedo hay que quitárselo y al final hay que pensar que no pasa nada, que solo es un trozo de papel y que si no sale bien y no se puede corregir, pues empezamos otra vez con otra y ya saldrá. Pero si vamos siempre con miedo, entonces es cuando nunca nos va a salir. Hay que quitarse ese miedo de equivocarse a la hora pues, de dar las pinceladas y de ser pues, decidido en el trazo y eso, y no andar ahí y repasando esto así despacito. No, pues si hay un trazo que tiene que ser decidido, pues tiene que tener velocidad, tiene que tener frescura. Si no, pues eso se aprecia y se ve reflejado en la acuarela y eso no nos va a permitir avanzar en nuestro proceso de mejorar nuestras acuarelas y de soltarnos. El miedo a equivocarnos también está muy relacionado con lo que os hablaba antes del miedo al agua, el miedo a los pinceles y el miedo al color. Al final todo eso desemboca en lo mismo, en el miedo a equivocarte, pues a que si utilizamos mucha agua no tenemos el mismo control, a que si utilizamos pinceles más grandes y más blandos tampoco tenemos control, a que si utilizamos mucha carga de color también corremos el riesgo de que ese color pueda contaminar otras zonas. Al final van todos un poco al mismo miedo, que es al de equivocarnos. Y por último, está también el miedo a ser juzgados, que también está muy relacionado con ese miedo a equivocarnos, pero sobre todo, pues eso, a ser juzgados por los demás. Esto se traduce, a ver, en primer lugar, en que te dé miedo enseñar tus acuarelas, tus dibujos, tus pinturas, lo que sea, cualquier tema artístico que estés haciendo. Esto es general para cualquier actividad artística. Es normal tener miedo al principio a enseñar las obras que estás realizando. Yo esto lo veo bastante comprensible y hasta puedo incluso estar de acuerdo en no mostrarlo si tú no estás preparado, no mostrarlo pues ni a tus amigos, ni a tu familia, ni en redes sociales, que porque tú pintes o hagas algo no es obligatorio enseñarlo. Si tú no estás seguro, si no te sientes realmente orgulloso de lo que estás haciendo, si no ves avances, si tú piensas que lo que estás haciendo es un churro, pues bueno, pues tampoco hace falta enseñarlo a tu entorno o en redes. Cuando tú estés cómodo, pues tendrás ganas de enseñarlo. No está tanto ahí el problema. Yo el miedo a ser juzgado
lo veo como un problema a la hora de avanzar, en el sentido de que también es miedo a pedir ayuda, miedo a formarse por parte de otras personas. Muchos empezamos, yo me incluyo, en la acuarela de forma autodidacta, porque es un poco una extensión de lo que hacíamos en el cole. Todos hemos pintado en el colegio con acuarelas. Y es algo que pues, podemos tener muy a mano, es muy fácil que conservemos alguna caja de acuarelas de cuando íbamos al colegio, o es un material que es accesible, que podemos comprar en cualquier papelería, aunque sean materiales de baja calidad, ¿no? Pero la acuarela parece que es algo como muy asequible para empezar. No necesitamos disolventes, no huele, no mancha. Una vez que hemos terminado, pues es fácil de almacenar, no tenemos que tener unos bastidores que no sabemos dónde meterlos, sino que, bueno, pues que nuestras obras van a estar en papel, las podemos guardar en carpetas. Es algo cómodo para empezar y nos da la sensación de que es más fácil de lo que realmente es. Entonces, el hecho de empezar así a pintar de forma autodidacta y al ir haciendo algunos trabajos, nos puede dar el miedo de enfrentarnos a un profesor, a que un profesor juzgue nuestro trabajo, algo que hemos estado haciendo nosotros en nuestra casa para nosotros, que no le hemos enseñado a nadie, o si lo hemos enseñado a nuestra familia o a nuestros amigos, etc. Es gente que no tiene por qué ser entendida en arte. Ponerte en manos de un profesor que juzgue tu trabajo puede dar un poco de miedo, de respeto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a opinar de esto que estoy haciendo? ¿O me va a decir que todo lo que estoy haciendo hasta ahora lo he hecho todo mal? ¿O que todo lo que he hecho no sirve para nada? Y probablemente sea cierto. A ver, ahora es mucho más fácil porque hay mucha información en las redes, hay mucho material online, tanto gratuito como de pago. Evidentemente, tened en cuenta que los cursos online de pago van a tener mucha más calidad que cualquier vídeo que podáis encontrar en YouTube. Yo aquí, pues bueno, yo os enseño lo que puedo, seguro que aprenderéis muchas cosas en este canal, pero bueno, esto yo no considero que sean clases de acuarela. Esto puede ser pues un apoyo y por supuesto que seguro que hay mucha gente que le sirve y que tiene un valor y que resuelve dudas. Pero esto no se puede comparar a una formación que sea pagada, bien sea mediante vídeos online que luego puedan estar de alguna manera tutorizados porque te puedan corregir los ejercicios, o clases en directo vía Zoom, o pues clases presenciales como las de toda la vida. Entonces, tened en cuenta que cualquier cosa, sobre todo las técnicas básicas, las vais a aprender mucho más rápido si os las enseña alguien. Por ensayo y error se puede aprender, pero se tarda muchísimo más. Muchas veces nos ponemos la excusa de es que no tengo dinero, o es que no tengo tiempo para ir a unas clases con una periodicidad establecida. Nos ponemos muchas excusas y muchas veces esas excusas vienen de ese miedo de, como digo, enfrentarte a una persona que es experta, que sabe más que tú y que va a juzgar tu trabajo. Luego ya va a haber tiempo de volar solo y de dar rienda suelta a vuestra creatividad y vuestra investigación personal y todo lo que queráis. Pero tener unas bases técnicas básicas es muy importante y si no, no vais a poder avanzar, por muy creativos que queráis ser, etcétera, si no tenéis una base medianamente sólida, una base académica, que ya os digo, que no tiene por qué ser una enseñanza reglada
de estudiar una carrera de Bellas Artes, que no es mi caso, que yo no la he estudiado, pero sí, pues eso, adquirir conocimientos con una persona que os pueda guiar y que os pueda ir corrigiendo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido alguna cosa. Bueno, por lo menos hemos aprendido que hay que pintar con pinceles grandes, con mucha agua, cogiendo bien de color y sin miedo. Si ya habéis aprendido eso, pues es mucho haber aprendido eso. Luego hay que ponerlo en práctica, que eso ya es más difícil. Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!